Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a este segmento de Pensando en Voz Alta de hoy, martes 22 de marzo del año 2022. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí, compartiendo nuestros pensamientos y nuestras impresiones de lo que acontece en el mundo. Como siempre, pues tratamos de dar un giro a las cosas que son de importancia desde nuestro punto de vista y meramente lo compartimos con ustedes para que ustedes sigan precisamente en ese camino de la divulgación y sobre todo de la verificación de datos, asuntos y noticias que impactan nuestra vida diariamente. Gracias una vez más. Hoy precisamente se celebra el Día Mundial del Agua. Para mucha gente tal vez esto es una cosa más, es un día más, quién sabe qué más. También acá en Puerto Rico se habla del Día de la Esclavitud, de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Pero específicamente esto ya en tono internacional pues es sumamente importante, porque el Día Mundial del Agua representa la vida misma. Probablemente uno de los elementos más extraños que pueda haber en el universo es precisamente el agua. Y a veces, pues como la vemos a diario acá en nuestro medio ambiente, ¿no? La lluvia, los ríos, el océano, usted tiene agua en su casa potable, etcétera, etcétera, pues tal vez no le da la importancia que tiene el agua, mientras en el mundo probablemente el 40% de la población de este planeta tiene dificultades no con el recurso hídrico, es decir, no tienen agua. Más de 2.600 millones de personas precisamente se ven afectadas por la escasez de agua y esto pues seguirá expandiéndose. Hay de hecho un reporte sumamente interesante que nos habla de todo esto y que describe tanto en las Naciones Unidas como en diferentes instituciones no gubernamentales y universidades que siguen llevando el estudio del cambio climático y de todos los efectos que tiene este desequilibrio que tenemos en la atmósfera por temperaturas altas en el océano, en el aire y sobre todo cómo se está redistribuyendo el vapor de agua en el planeta y cómo se están creando sequías en áreas inmensas vis a vis lugares donde pues tenemos una enorme precipitación de agua que rompe los registros históricos de esas zonas precisamente que se ven afectadas por la enorme cantidad de agua y lluvia que está precipitándose en ciertos momentos en particulares, no todo el tiempo, sino en ciertos momentos, unos focos de enorme cantidad de agua. La guerra por el agua es tan antigua como el tiempo, inclusive si uno se pone a buscar las crónicas desde la época del rey babilónico Hammurabi, usted va a encontrar, de los jardines colgantes precisamente, Hammurabi, va a encontrar que ya habían guerras que se registraban en diferentes regiones del oriente, inclusive de las zonas cercanas a Europa donde ya habían guerras. Y zonas cercanas a Europa, pues ya estamos hablando de lo que hoy en día sería Turquía, que es Troya, las regiones que serían, por ejemplo, Peloponeso, las regiones que serían, por ejemplo, ¿no? de Grecia y todas esas zonas que ya se veían no conflictos precisamente por tener acuíferos bajo control. Y esto llevó a grandes guerras. Hay, de hecho, interesante trabajo sobre esto, que describe desde la época de Hammurabi hasta la actualidad de 900, por lo menos 925 conflictos por agua, guerras por agua, desde cosas más pequeñas en ciertas regiones del mundo hasta grandes guerras. Y esto lo vamos a ver amplificado en los próximos años según continúe, ¿no? la escasez de agua. Acá en Puerto Rico pues tenemos, ¿no? la dicha de que la posición que tenemos geográfica, ¿no? y que hay precipitación de lluvia prácticamente casi todo el año, aunque es una isla de 100 por 35, el agua en Puerto Rico sabemos muy bien, los que acá vivimos, los que no, pues para que tengan esta información geográfica de Puerto Rico y de su clima. Aquí la mayor parte del agua cae al norte de Puerto Rico y hacia el noroeste de Puerto Rico. Esas son las zonas donde más llueven, tanto por el paso de las corrientes de vientos alisios y la lluvia que nos llega por esa zona y que cruza la isla, específicamente en épocas de primavera, épocas de invierno, antes que cambien las corrientes y empiezan a venir del sur en la época de verano, donde pues sube la temperatura. Y yo no soy un weatherman, o sea, yo no estoy dando el pronóstico del tiempo, nada de esto. Simplemente que esa es parte de nuestro trabajo de investigación como antropólogo ambiental y que tenemos que conocer definitivamente, ¿no? las condiciones del tiempo y los climas que se dan. Y en Puerto Rico tenemos una variedad de microclimas interesantes por demás, por regiones. Y usted lo puede ver. Meramente coge la autopista, llega a Calle y tan pronto empieza a asomarse hacia Salinas, ve inmediatamente cómo cambia la foresta, cómo cambia el color, cómo cambia, ¿no? el ecosistema y todo. Y eso pues se debe precisamente a las condiciones topográficas de Puerto Rico en cierta medida. Bueno, dicho eso, porque no es de eso que voy a hablar, sino definitivamente la importancia del agua, que el agua es vida. Y en mi página precisamente hoy, Andrew Albert Chardón, página oficial, usted puede buscar un pequeño, ¿no?
video que pusimos allí sobre los misterios del agua, lo interesante del agua. Hay un sinnúmero de cosas que los científicos no saben sobre el agua. Vea usted, un elemento tan común como el agua, 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta son océanos, ¿no? Y nuestro cuerpo es prácticamente 3/4 partes líquido también. Así que hay tantísimas cosas que la ciencia todavía en el siglo XXI no sabe por qué ocurren. Una molécula sencilla de hidrógeno, H2O, hidrógeno y oxígeno combinado, ¿no?, en cadena, que produce el agua, pues debería ser vapor, debería ser un gas en nuestra atmósfera, y debido a condiciones específicas que todavía no se entienden completamente, pues el agua, por un lado, se mantiene en estado líquido en nuestro planeta. Cuando se congela es más liviana que el agua pesada, y sobre todo el agua caliente se congela más rápida que el agua fría o que el agua a temperatura, cosas que obviamente sobrepasan la física como la conocemos. Como he dicho muchas veces, ¿no?, en mis conferencias, en mis clases en la universidad, explicábamos precisamente que un elemento molecularmente tan simple y sencillo como el agua es tan complicado sus efectos a nivel físico, a nivel obviamente de su manifestación y sus estados físicos acá en nuestro medio ambiente. Dicho eso, nuevamente, importante darle seguimiento a lo que puede pasar durante todo este tiempo, debido a que hay posibilidad de que muchas guerras vayan surgiendo. De aquí, por ejemplo, el año 2030 ya se hacen cálculos precisamente, donde se estima que por lo menos 700 millones de personas van a ser desplazadas, van a tener que emigrar a diferentes regiones muy distantes a las suyas originales, ¿no?, a sus países de origen, precisamente por falta de agua. Y esto se va a ir incrementando. Decía hace un momento que en Puerto Rico, ¿verdad?, teníamos pues mucha condensación, mucha lluvia, el efecto obviamente local, como las lluvias que llegan a Puerto Rico, o sea, esto por diferentes fenómenos naturales que se dan en el Océano Atlántico, que acá nos dan agua, vaguadas por un lado, ¿no?, depresiones tropicales y las que usted quiera, todo esto. Recuerde que las tormentas y los huracanes en nuestra región del Atlántico y del Caribe son precisamente para enfriar el medio ambiente. Cuando el agua llega a niveles ya obviamente calientes, enormes temperaturas, ¿no?, de que se concentra tanta energía, esto nos lo explican obviamente hasta en la televisión cuando nos dan las condiciones del tiempo, pues toda esa energía pues se libera. Pero lo que hace precisamente el huracán no es venir a destruir, no es a tumbar postes, ¿verdad?, para que nos quedemos sin electricidad ni a llevarse el techo. Son precisamente varias cosas las que hace un huracán. Primeramente, refresca. Es como un gigantesco abanico aire acondicionado que va a refrescar, a bajar las temperaturas de zonas que están sumamente afectadas por la concentración de calor. Por otro lado, se llevan gran parte de la foresta, específicamente los árboles, plantas o lo que sea, los organismos que necesitan renovarse, que están débiles, y hay que renovar nuevamente la superficie de las islas o los territorios donde impactan los huracanes. Lógicamente, nosotros vivimos aquí. Definitivamente, pues construimos acá, ¿no?, la civilización humana, lo urbano y todo esto. Así que estamos en el medio de lo que ha sido siempre una autopista de huracanes durante millones y millones y millones de años. Y eso es un problema que tenemos los seres humanos. Nos quejamos que hay terremotos, nos quejamos que hay un volcán, nos quejamos que hay un efecto, un fenómeno natural que nos azota, que nos impacta, que el río se sale de su cauce, etcétera, etcétera. Sí, señor. Pero es que eso estaba ahí antes que usted naciera, antes que sus antepasados siquiera existieran. Ya eso estaba allí, y era precisamente el ciclo natural. Por ende, ahora nosotros fabricamos donde nos da la gana, ¿no?, en regiones o zonas inundables, áreas cercanas a la playa, donde la marea va a subir, y sabemos que esto va a pasar, pero hay gente que insiste en construir en la playa, en comprar en la playa, y en pocos años no tendrá propiedad alguna, pero allá déjelo, cada cual con su viaje de Mavi. Lo importante aquí es que todas estas cosas que estamos viendo pues siempre han estado. Volcanes siempre han estado allí. La gente pues construye al lado de volcanes. La gente se va allá, por ejemplo, a California, y tiene la falla de San Andrés, pero construyen allí. Incluso hay una investigación antropológica bien interesante para que busquen más allá de lo aparente, que se hace estudio en diferentes regiones del planeta donde hay grandes concentración de personas. Y han encontrado que son zonas donde hay actividad sísmica, una gran actividad de energía telúrica, donde la Tierra pues emana, ¿no?, irradia energía, pueden ser aeroradiactivas o las que fuesen, que hay bajo la tierra, en el subsuelo. Incluso
se ven grandes concentraciones, como dije el ejemplo de California, que se muda gente y sigue continuamente migrando a regiones así, como pasa en Italia, cerca del Vesubio, etcétera. Por darle un ejemplo, hay muchísimo. Puede dar la vuelta al mundo y lo va a ver que es de esa forma. Ya los científicos lo investigaron. Es una investigación que tiene más de 60 años, que se ha venido recogiendo datos sobre ese respecto, pero muy pocas veces se discute, muy pocas veces se busca el porqué del por qué el ser humano se va precisamente a esas regiones, a esas zonas en específico. Por otro lado, la arqueología nos ha revelado algo también, ¿no? La arqueología y la paleontología. Y es que muchas de las excavaciones arqueológicas que se han hecho, por ejemplo, en África, no irnos a Europa y otras regiones, aunque se pasa lo mismo en Europa, inclusive en los Estados Unidos, o lugares donde hay hallazgos arqueológicos o paleontológicos, es decir, desde restos de dinosaurios fosilizados y de otras formas de vida que existieron anteriormente a nuestra era geológica. Lo importante aquí es lo siguiente, y es que hemos encontrado, por ejemplo, en el área de la arqueología, cuando se sacan, por ejemplo, homínidos o restos de antiguos seres humanos, ¿no? En el proceso de evolución, que muchos se asentaban, se iban precisamente, estaban ubicados en regiones donde nuevamente había gran actividad telúrica, ¿no? La energía de la Tierra, se liberaba energía de la Tierra, donde obviamente, pues de alguna forma o manera, se libera también plasma eléctrico a la atmósfera, de la Tierra a la atmósfera, ¿no? Y zonas aerorradiactivas. Incluso para pisar estos mapas, para que usted vea más allá de lo aparente, de lo que no se habla comúnmente, porque esto que yo le hablo a usted acá en Puerto Rico, ni piense, ni en la universidad se discute ya yo no estoy allá, me retiré. Ahora a ver quién alguna vez trae este tipo o comparte este tipo de reportes, informes y estudios que son bien interesantes. Acá en Puerto Rico, por ejemplo, usted coge un mapa de US Geological Survey, ¿no? Ahí usted tiene desde investigaciones y topografía de Puerto Rico, rutas de Puerto Rico, zonas de minerales en Puerto Rico, recursos hidráulicos en Puerto Rico e hídricos, todo eso lo encuentra ahí. Todo eso está ahí. Pero también encuentra un mapa, lo que se llaman arcomagnéticos. Un mapa, estoy hablando acá técnicamente de las cosas que trabajamos nosotros, por ejemplo en antropología ambiental. Y esos mapas en específico les muestran también las zonas aerorradiactivas en Puerto Rico. Y aquí hay un dato curioso, por aquello de, ese dato curioso inclusive lo descubrió un antropólogo que cuando descubrió esto, le dio por hacer esa comparativa, era ingeniero. Y es el doctor Sebastián Robiú Lamacho, un amigo dominicano que toda su vida ha vivido en Puerto Rico, se casó con una puertorriqueña, tuvo hijos en Puerto Rico y siempre ha estado, ¿no?, aportando a la cultura y la sociedad de Puerto Rico. Actualmente es antropólogo, siguió estudiando después de haber sido ingeniero por tantos años. Pero en la época que era ingeniero, le dio por hacer un estudio comparativo y precisamente encontró algo muy curioso. Y era que los parques ceremoniales, oye, y verifique, aquí lo importante es que usted vea que lo que le digo es o no es. Los parques ceremoniales, por ejemplo, específicamente el Caguana y muchos otros batalles que se han encontrado en el centro de la isla de Puerto Rico, que inclusive se puede también mencionar a Tibes, parque ceremonial pretaíno que hay obviamente allá en Tibes, que no es de los taínos, el de Caguana sí es taíno. Lo importante aquí es que todos estos centros ceremoniales indígenas están en zonas aerorradiactivas, ¿lo entendió? Zonas aerorradiactivas. Una vez más, nuevamente se vuelve a comprobar lo que parece meramente una teoría, pero que en la práctica y en la evidencia que se puede conseguir, pues se ve que los seres humanos nos movemos a esos lugares. Luego, pues nos quejamos por los eventos que pasan catastróficos. Vea más allá de lo aparente. Bien interesante, son las cosas que, pues por alguna razón, al igual que el agua que no se entiende bien todavía en la física a alturas del siglo XXI, obviamente que antes creíamos que el planeta Tierra era el único que tenía agua y sabemos que hay más agua, inclusive en lunas, por ejemplo, de Saturno que en las lunas, que en el planeta Tierra completo, para que usted vea cómo es esto y en otros planetas de nuestro propio sistema solar. Dicho eso, importante señalar lo siguiente. La cuestión del agua, que es el punto original que traigo yo aquí a discusión, porque hoy es el Día Mundial del Agua, es la siguiente. Hay un sinnúmero de posibles guerras que ya se están proyectando y discusiones que ya hay por controles del agua. Por ejemplo, hay un tratado allá en 1960 que se hizo entre Pakistán y la India, se llama el Tratado del Indo. Y ese tratado está ya mismo por meramente irse a pique. Usted sabe que Pakistán y la India, desde que se declaró la independencia de la India, en la época de Mahatma Gandhi, el libertador de la India, el practicante de la ahimsa, ¿no?, de la no violencia, pues obviamente Pakistán se convirtió en la área norte, que era de la India, musulmán, y obviamente la parte sur, hinduista.
Pero claro, allá entre musulmanes e hinduistas usted tiene budistas y tiene un sinnúmero más de gente allá en ese que próximamente la India será el país más poblado del mundo, próximamente superará a China. Pero entre estos países siempre ha habido rencillas en la frontera, se ha peleado también por la región de Cachemira y ha habido un sinnúmero de cosas que ha mantenido estos dos países que son dos potencias nucleares con armas nucleares, muchas veces en el borde de una posible confrontación mayor, porque obviamente han tenido varias guerras entre ambos países. A cada rato hay algún tipo de incursión, ¿no?, o ataque militar en la frontera. Y recientemente acá en nuestro programa La Otra Realidad discutíamos con el ingeniero Orlando Pla y él nos mencionaba obviamente del incidente que había habido de un misil que se disparó disque accidentalmente de India a Pakistán hace como 3 semanas atrás. Dicho eso, para arribita, meramente para que vaya encajando, pues lógicamente hay problemas también por el agua entre Pakistán y la India, y ese tratado que hay, pues es de los muchos que se van a esfumar durante el siglo XXI, porque este es el siglo donde los tratados que se hicieron en el siglo XX meramente se deshacen. Vea si es o no es así. Tratados militares, tratados de territorios, tratados políticos de todas clases, desde Ucrania, obviamente por un lado, hasta los tratados nucleares entre Estados Unidos y la Federación Rusa, que lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Mencionado todo esto por arriba, pues lógicamente pues hay ese problema. El otro problema que hay, que es sumamente difícil, es el de Egipto, Jordania e Israel. Específicamente Israel y Jordania, que también tienen tratados con el agua. Ya entre Siria y Israel hay problemas por las alturas de Golán, de la década de los 70, cuando Israel se apropió de esa región, que es precisamente el sitio o la zona que irriga agua hacia Israel. Y esto pues obviamente ha sido siempre un punto neurálgico para que exista ese debate y esa lucha armada entre Siria e Israel, porque es un recurso vital. Se iría muy bien si se apropiara de eso, podría matar de sed a Israel y acabar con su industria agrícola y obviamente con las poblaciones. Por ende, Israel no va a permitir eso. Por otro lado, entonces tenemos el gran problema que se está dando precisamente con Egipto, Sudán y Etiopía. Egipto, Sudán y Etiopía comparten lo que se llama el Nilo Azul, ¿no? El río Nilo, gigantesco río Nilo, milenario, ¿no? La antigua civilización egipcia. Pues bueno, allá el Sudán, como por ejemplo Egipto, tiene un gran problema con Etiopía. Y es que Etiopía creó una gigantesca represa que se llama Represa Renacimiento, donde controla el flujo del río Nilo, del Nilo Azul, el flujo del río. Desde la época de los faraones, Egipto ha utilizado obviamente las crecientes del río en el delta para sembrar. ¿Para qué? Primero para irrigar, segundo para que abonase precisamente las tierras de esa región para la antigua cultura y la civilización egipcia y lógicamente el actual pueblo egipcio. Así que ahí hay un debate, se ha discutido muchas veces, no ha habido acuerdos, se sabe y se teme en las Naciones Unidas y se teme también obviamente en la Liga Árabe por un lado y dentro de las naciones de la Unión Africana, de que va a explotar en algún momento, y ellos saben, en algún momento, un conflicto armado entre estos 3 países. Hay que estar ojo a esto porque esto es de las guerras por el agua que se vienen acercando y que obviamente nos van a impactar a todos. Esos son meramente algunas, porque hay obviamente problemas entre Siria e Irak por la cuestión del agua. El Éufrates, el Tigris, todos esos ríos milenarios que usted lee en la historia de la humanidad, ¿no?, a través de las edades, todo eso está en conflicto en la actualidad. Inclusive en Estados Unidos, el Río Grande, dígame si es o no es así, entre México y los Estados Unidos, también hay un gran problema con ese río en específico y con el agua que le toca a México, que es desproporcional vis a vis lo que Estados Unidos toma de ese agua de Río Grande. La cuestión del agua es clave. Acá en Puerto Rico, aunque llueve, ¿no?, ¿se acuerda aquel que decía llueve o no llueve? Aunque llueve en Puerto Rico, áreas que hemos deforestado, por ejemplo, recuerde que los bosques son como grandes esponjas y retienen la humedad, retienen el agua y es precisamente lo que ayuda a los tributarios a llevar agua a los ríos, de los ríos a los lagos. Y recuerde que todos los lagos de Puerto Rico, todos los embalses son artificiales, ninguno es natural. En Puerto Rico tenemos lagunas naturales, como el Tortuguero, lleno de caimanes, por aquello de verdad. Tenemos estuarios también, como el estuario de San Juan, tenemos otro más también allá en Cabo Rojo, hay varios estuarios aquí en Puerto Rico, pero lagos no, los lagos se crearon precisamente para retener agua para la agricultura y para producir luego hidroelectricidad, es decir, hidroeléctricas. Y luego con el tiempo pues le hemos usado un acueducto para el resto de la población y el problema de los lagos es que tienen poco calado, es decir, la sedimentación los sigue obviamente
reduciendo su capacidad de tomar agua, no se limpian estos lagos, no se saca toda esa sedimentación y cada vez podemos almacenar menos agua. Ante lo que se avecina, oiga bien, lo que viene con las sequías y el cambio climático de aquí al 2030, que ya mismo, rápido, eso no es que el 2030 va a pasar, no, es que esto paulatinamente y gradualmente va ascendiendo hasta llegar a ese momento crítico. Y cuando llegue ese momento crítico, definitivamente, aquí no vamos a tener los recursos para poder acumular el agua que necesitamos, para poderlo utilizar. De hecho, como hemos hablado, no únicamente de los acuíferos del sur de Puerto Rico, y la cuestión de la salinidad y del agua que se está convirtiendo salobre por la que se percola el mar Caribe por allá abajo, por el subsuelo, sino, por ejemplo, en áreas como Laja, el Valle de Laja, etcétera, que dependen del lago Luchetti, allá en Yauco, y que ese lago ahora se utiliza para fábricas, para la población de Yauco, para los barrios, para todo eso, y ya no se usa para la zona agrícola. Recuerde que eso es una zona de privilegio. El área del Valle Laja es una zona agrícola, pero no tiene prácticamente agua, así que tierras fértiles que usted no tiene agua no sirven para absolutamente nada. Aquí en Puerto Rico se habla mucho de la agricultura y hemos escuchado mil cosas, pero también estamos escuchando los traqueteos que se hacen en agricultura y el dinero que se ha robado muchísima gente haciéndose pasar por organizaciones sin fines de lucro para promover la agricultura, y ha sido un traqueteo. En Puerto Rico siempre está el truco. Lamentable que se ensucia cualquier cosa que pueda hacer y que se malusan o se desvían fondos públicos a donde no deberían estar. Pero lamentablemente esa es la realidad que tenemos y todavía nadie le pone cascabel al gato. Todavía nadie le mete mano a la cosa. O sea, no hay el valor para desenmascarar y presentar la evidencia y hacer la investigación tal cual debe ser. Eso lamentablemente en Puerto Rico se queda en foro de, diría yo, de chinchorreo. Eso se queda por acá hablando entre las cámaras de televisión y la radio, y en lo que se refiere a la acción no hay. O sea, aquí hay mucha gente para muchas cosas, pero a la hora de ser hacedor, de hacer las cosas, nos quedamos cortos. Muchísimas ideas también, sí, hay ideas grandísimas, idiotas, grandes idiotas, muy idiotas, con ideas gigantescas, pero que no son prácticas. Y así lo tenemos aquí. Hay que despertar a los durmientes. De alguna forma tenemos que tomar conciencia. Hay que resolver esto y hay que tener soluciones inteligentes. Eso hay que nuevamente recalcarlo y recalcarlo. ¿Qué pasa? En estos momentos, y con esto para ir cerrando parte de esto, aunque quiero hablar algo de Ucrania, pero lo voy a hacer al final, no quiero terminar de hablar de Puerto Rico, las cosas que me preocupan, aparte del agua a nivel global, y meramente lo hice de forma somera. El que llegó tarde, pues puede ver esto, se queda como video en mi página y va a ser subido a YouTube por el webmaster Carlos Figueroa. Pero obviamente sobre la situación del agua hay un sinnúmero, ¿no? Aquí nos estaríamos toda la vida hablando de lo necesaria que es el agua para toda la actividad social humana, ciudades, para la industria, para el agropecuario, para toda acción. No hay nada que se pueda hacer. No existe una sola civilización y no ha existido una sola civilización que no haya utilizado el agua. Ni siquiera los aborígenes australianos que dicen que toman el agua por osmosis. Sí, eso creían antes, que chupaban la vieja por las mañanas para tomar agua en zonas que son sumamente desérticas. Todos los aborígenes australianos obviamente adoran los ríos en Australia y siempre se ubicaban al lado de los ríos, igual que lo hacían los taínos aquí. Y usted puede ver que allá, por ejemplo, en el Sahara, donde que los beduinos y todos los grupos que hay por allá siempre están rodeando los oasis. Nadie puede vivir sin agua, obvio. Así que todas las grandes civilizaciones se les llama civilizaciones hidráulicas porque usaron el agua. Sin el agua no hubiera habido ni agricultura, no se hubieran asentado, así que no hubiera habido absolutamente nada. Y en estos momentos nosotros necesitamos preservar el agua. Y lógicamente en el mapa que se ha traído, que inclusive la NOAA ha proyectado, ¿no?, a nivel mundial, junto con la Universidad de Colorado y otras investigaciones que se han hecho en todas partes del planeta, más allá de lo que usted se puede imaginar, esto se ha estado evaluando y haciendo las proyecciones de lo que viene. ¿Y qué es lo que nos dicen? Bueno, tienen una franja obviamente de todo lo que va a estar bajo amplia y gran sequía en el planeta, y lo dije al principio. Ahora tenemos 2.600 millones de personas bajo condiciones críticas, obviamente de condiciones hídricas donde no hay agua disponible, muy poca. Como ya sabemos, esto va a aumentar. Puerto Rico tiene obviamente recursos maravillosos. Tenemos el Carso y tenemos el Yunque, pero el Carso y el Yunque no crean agua de la nada, es de la condensación. Y obviamente el Carso lo que coge es el agua de lluvia y la purifica a través de la piedra caliza, la lleva a estanques
subterráneos, allá usted tiene todos esos ojos de agua, pero definitivamente en esos sumideros. Pero no es que se fabrique agua ahí, no es que sale agua al fondo de la tierra. El agua que está en la tierra, todo el agua de nuestro planeta vino del espacio, lo sabía, ¿verdad? Sí, del espacio. Durante el proceso de evolución y formación de este planeta, con los asteroides, los cometas, así, el agua no surgió en la Tierra, el agua viene fuera de la Tierra. Inclusive usted y yo somos polvo de las estrellas. De ahí venimos todos los elementos y compuestos que tiene nuestro cuerpo, todos los minerales, todo lo que tiene y todo lo que existe en este sistema solar. Así que hay cosas interesantes por demás, pero no nos vamos a ir por esa línea. Hablaba hace un momentito de gastos y fraude. Hay un par de cosas que están ocurriendo aquí en Puerto Rico. Primero, la gente obviamente está muy molesta con el autoexpreso. El autoexpreso sigue robándole a los puertorriqueños. Me ha pasado a mí como en 4 ocasiones. Le ha pasado a medio mundo. El autoexpreso obviamente es un pillaje abierto que el gobierno de Puerto Rico permite descaradamente. Y aquí no hay excusa. No venga a tirar toalla. El que diga una excusa aquí obviamente no merece respeto de nadie. Merece obviamente el desprecio de todo. Nadie venga a excusar al gobierno para nada. El gobierno es un inepto. ¿Ok? Son los genios de la ineficiencia y así han sido siempre, administración tras administración. Y esto obviamente del autoexpreso no es de ahora, viene de siempre y la crítica ha sido continua y no han hecho absolutamente nada, sino permitir que aumenten el precio de los peajes y que nos sigan tirando multas a tutiplén sin verificar realmente si usted es la persona que está multando o no. Que esto es un traqueteo lo que hay. Lo mismo pasó con las cámaras, ¿se acuerdan? Memoria corta, vamos a despertar, no seamos selectivos en eso. Recordemos muy bien las cámaras que tenían acá en las luces de Puerto Rico de vigilancia para multar al ciudadano que iba en Sotomo, ¿y se acuerdan? Otro traqueteo asqueroso una vez más. Y la gente definitivamente tiene que indignarse. Y no podemos permitir que estas cosas sigan ocurriendo. Y hay que no suplicarle ni pedirle. ¿Qué es suplicarle a qué gobierno? ¿Quién? Hombre, no se ponga de rodillas. El gobierno tiene que estar de rodillas al ciudadano. Usted es el jefe del gobernante, no el gobernante suyo. Usted no viene aquí a rendirle pleitesía a ningún político de estos manganzones que hay por ahí, todos corruptos y todos bajo investigación de alguna forma o manera. Y los que se escapan a ella, todo el mundo sabe a qué huelen. Y obviamente no es a flores. Así que se lo digo bien fácil, bien claro. Ellos tienen que respondernos a nosotros. Nosotros tenemos que exigirle. Tenemos el derecho y el poder. Si usted no cree que tiene el poder, allá usted, si usted obviamente pues se conforma con eso y usted prefiere ser ganado. No, el ciudadano tiene que organizarse y tiene que exigir. Tiene el poder, el derecho sobre todo y cada uno de los ejecutivos de gobierno, jefes de agencia, políticos o el que esté en cualquier posición electiva o la que sea. Nosotros somos el jefe. Dentro de la democracia, aunque aquí esto sea, como yo he dicho, una ficción, aunque esto sea un simulacro de democracia, la realidad que nosotros tenemos el derecho, y no solamente el derecho, tenemos el deber por nosotros y por nuestros hijos, por todo lo que representamos en este país, de exigirle al gobierno que cumpla con lo que tiene que hacer y que dejen de estar definitivamente malgastando el dinero de Puerto Rico, haciendo obras que no resuelven absolutamente nada y sobre todo viviendo del cuento. Vamos a despertar durmientes. Dicho eso, esa es la cuestión únicamente, obviamente, del autoexpreso, con los peajes que nos suben y los van a seguir subiendo eso por ahí para abajo. Al igual que Luma, ahora viene el cantazo eléctrico y por ahí seguirán. Y eso que recordamos que no iba a haber supuestamente antes de las elecciones, que era el cuento politiquero que traen los políticos de aquí de barricada siempre, cogiendo de tonto al bobo, que definitivamente no iban a haber subidas eléctricas y ya vamos por cuántas. Del año pasado a este, 4. Y las que vienen, busque por ahí el Vaseline, para que no le dé muy duro, porque obviamente esto es indignante y le falta respeto al ciudadano y abusan de nosotros y no podemos permitir que sigan abusando de nosotros. Ya es tiempo de cambiar, ya es tiempo de despertar, ya se acabó el nice guy, ya es tiempo que usted sea obviamente proactivo y hágalo. Aparte de eso del peaje, que esto obviamente es importante, otra cosa que trajo mi gran amigo Gilberto Arbelo, Dr. Chopper, amigo de tantos años, Gilberto, es la cuestión del agua en la gasolina. Mientras nos suben el precio, ¿no? Y nos viran como media y abusan de nosotros, nos meten precisamente ¿qué? Nos meten agua también en la gasolina. No un caso, no 2, no 3. Verifique, ahí está la información, se ha publicado, inclusive Gilberto, Dr. Chopper, Gilberto Arbelo, lo ha tirado al aire y no es cuento Dr. Chopper ni nada de eso. Esa es la verdad, le guste al que no le guste. Y si usted quiere estar en negación y ser un zángano y qué sé yo, un lambebota, allá usted con su vida, allá usted que no se respeta a sí mismo, así que nadie lo puede respetar. Aquí es tiempo de ¿qué? De levantar la frente, levantarnos y de exigir lo que nos toca, porque es nuestro derecho. Nuestro derecho. Nadie, absolutamente nadie sobre la faz de la tierra puede decirle al pueblo de Puerto Rico que no puede exigir y que no solamente exigir, que tiene que pedir, más que pedir, que tiene que coger al gobierno, al que esté en el poder y decirle, mire mi hermano,
Usted empieza a trabajar, haga lo que se tenga que hacer. Usted no viene aquí a administrar para intereses exteriores ni exógenos. Usted viene aquí ¿para qué? Para resolver precisamente los problemas del pueblo, la gente que lo pone allí. Ninguno de esos mentecatos, llámese Jemerson, Wilson, Spalding o la madre de los tomates, realmente lo puso usted ahí. Lo pusimos nosotros, aunque yo no haya votado por ninguno de ellos, pero bueno, lo pusimos nosotros. Así que ya es tiempo que usted empiece a responder a su jefe, que es el pueblo. No son los bonistas, que le dijo usted. Ni es el Congreso de los Estados Unidos, por más miedo que le tengan y que vayan siempre de rodillas y arrastrados, ni angotados. No, nosotros el día que queramos nos paramos frente al Congreso, el día que el pueblo de Puerto Rico quiera y le exige lo que el pueblo de Puerto Rico le dé la gana. ¿Lo sabía? ¿O no lo sabe? No lo dude, no sea miedoso. No. Vaya allá, puede exigirle la independencia y obviamente la soberanía. Si el pueblo de Puerto Rico se la pide, el Congreso se la tiene que dar, le guste o no le guste el Congreso. No puede decir no, lo sabe. De la misma manera, si todo el pueblo de Puerto Rico vaya y exige el Estado 51, todos, estamos hablando de la mayoría de la gente, allá, de verdad, no este aguaje que han hecho aquí, cogí bobo, el Congreso también tiene que ceder. Tiene que ceder. No puede ponerse que no, porque obviamente para eso hay mecanismos. Pero acá ni una cosa ni la otra. Acá seguimos aquí ambivalentes en la ficción política de Lela y nunca nos definimos en el estatus. Lamentablemente estamos siempre perdidos en el espacio. Parece que no queremos salir del marasmo en que estamos. Lamentable, ya es tiempo de que le den un electroshock a ver si la gente despierta. El otro cogida de bobo que hay en Puerto Rico, aparte del agua, es la gasolina. Ay, mi madre, son las pesas. No las pesas de gimnasio, de gym. Las pesas que usted va, por ejemplo, aquí a supermercado y a grandes cadenas aquí, que usted pone un tomate, eso me pasó a mí y a mi esposa nos pasó precisamente la semana pasada. Un tomate, $4.50 según la pesa. Un pimiento, $5. Y el pimiento estaba allí como creo que era a $1.15 la libra. Un pimiento, $5. Y según pasaban las cosas, el precio que se medía de fruta es una cosa increíble. Ni los empleados querían ayudar para nada, que le estoy dando un chancecito precisamente a esta gente de ese lugar porque fueron y arreglaron la cosa alegadamente. No quieren ayudar hasta que por fin pudimos conseguir el asistente gerente y luego el gerente. Que eso no está calibrado. Caramba. Y yo, mire, ¿cuántas cientos de personas, por no decir miles, antes que nosotros pasaron por acá y les petaron ese precio y les robaron el dinero? ¿A cuántas? ¿A cuántas? Un tomate sobre $4, un pimiento sobre $5 porque la pesa está desequilibrada. Hay que calibrarla. ¿Usted sabe cuánto ocurre eso aquí en Puerto Rico? ¿No lo sabía? Despierta durmiente y verifica cuando estés pesando las cosas en el supermercado, en el que sea, o en las tiendas estas grandes por departamento que tienen supermercados también, que tienen grandes monopolios. Despierta porque te están robando en la cara, ¿ok? Aparte de que también, sin número de cosas que te dan a ti, que te ponen en especial, y cuando va a la caja ni siquiera estás registrado en el sistema. Y si no estás atento a eso, porque el dinero cada día vale menos y hay menos dinero, a usted también lo cogen de bobo. Le quitan, le llevan el dinero también de esa manera. Por no hablar aquí de los traqueteos que hay poniendo escáner, como hemos visto en las tiendas por departamento que hay acá, grandes en Puerto Rico, o inclusive en las cajas, los cajeros ATH y todo esto, que aquí siempre está el listo y el abusado, que llega de afuera como de adentro, que quieren robarse lo de los demás, los que son los amigos de lo ajeno. Así que dependiente a todo eso. Y para terminar, algo de Ucrania. La ofensiva sobre Kiev continúa. Mira las noticias, póngase al día, sí, eso no ha cesado, ahí no se ha acabado. Obviamente hay una política de Rusia negando que todo esto pasa. Rusia continuamente pues busca alguna foto, algún videíto de allá en Donbass y una bombita que explotó supuestamente en una casa, que no se sabe si fue ahora, fue hace 2 años atrás o 3 o 4. Pues ya ahí sí, pero entonces no publica nada de lo demás que está haciendo. Y todavía hay gente que defiende obviamente a los medios de comunicación rusos. Mi hermano, usted está borracho, maví y drogado con flor de campana. Aquí hay que ver todas las partes. Y la realidad es que uno únicamente se da cuenta cuando alguien está ocultando, está mintiendo, cuando usted está viendo todo lo que está pasando y acá le dicen que no está pasando nada, que no ha ocurrido nada. Que eso pasa aquí en Puerto Rico, lo hemos visto con los partidos políticos del poder y lo hemos visto en Estados Unidos muchísimas veces. Yo no vengo a defender ni a uno a otro, simplemente que seamos objetivos lo mejor que podamos y lo más claro posible. Obviamente seamos realistas con lo que está pasando. Obviamente allá en Rusia, pues la cosa es totalmente diferente y hay un sinnúmero de asuntos que vamos a discutir el viernes sobre la cuestión del espionaje y la informática que está corriendo en Rusia y qué es lo que se está tratando, lo que los medios, por ejemplo, los cuerpos de inteligencia occidentales están tratando de
de penetrar en la zona o en la esfera de Vladimir Putin. No se sabe exactamente qué Putin va a decidir en algún momento. Lo que sí sabemos es que Zelensky, que no es un ángel, vamos a hablar lo siguiente. Aquí no hay ángeles sobre la faz de la tierra. Los ángeles están por allá, más arriba de las nubes, alegadamente, ¿verdad? Ni hay santos tampoco aquí. Yo no conozco ningún santo. Los santos usted los ve en estatuas y alegadamente vivieron hace mucho tiempo y todos se fueron milagrosamente. Así que aquí no tenemos gente que hace milagros por las calles. Así que somos seres humanos de carne y hueso. Gente real, como he dicho muchas veces, con defectos y virtudes. Obviamente, Zelensky tiene un sinnúmero de cosas que no son buenas, obviamente, y como todo político tiene un pasado oscuro y un traqueteo. Yo no conozco un político que no tenga un pasado oscuro. Todos tienen eso, por eso se meten a la política elemental. Por eso se meten a la política. Putin, ni pregunte. Putin, yo me he dedicado los últimos 20 años a estudiar obviamente a Vladimir Putin en diferentes aspectos de su vida política y obviamente sus credenciales de inteligencia en la KGB, cuando estuvo obviamente allá en Alemania destacado también con la inteligencia de la Alemania democrática, que era la Alemania comunista. Todo eso, o sea, obviamente Putin tiene un pasado oscuro y mucha gente muerta precisamente por órdenes de Vladimir Putin, y no es una exageración ni es propaganda occidental. Despierte y aprende algo de algo. Así que ni Zelensky ni Putin son ángeles, como no lo es Biden, como menos lo es Trump, ni ninguno de ellos, y menos el gobernador de Puerto Rico, vaya usted a saber. Así que eso es importante que lo sepamos todos y estemos bien claros, no venir con fanatismo, porque esto no es un deporte. Esto es la vida de gente que está muriendo aquí y ahora, en estos momentos. Zelensky ha dicho que ya ha decidido de que obviamente Ucrania no se va a unir, va a haber adhesión con la OTAN, que es uno de los pasos que pedía Putin, que él está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin ya. Usted sabe muy bien que mientras todo eso pasa, Estados Unidos ha decidido darle más sanciones. Sí, vienen más sanciones todavía. Así que el boomerang de golpe económico seguirá llegando donde nosotros, como está afectando a toda Europa. Y eso también es real. Lógicamente estamos hablando de los efectos que estamos sufriendo acá y usted ve lo que se publica en Europa. Usted no ve lo que está pasando en Rusia. Así que no crea que los rusos están bebiendo champaña con vodka mezclado y caviar allá en un tronqueo de estos bravos. Obviamente, si acá estamos sintiendo eso, pregúntese cómo están los ciudadanos rusos ahora mismo, que no tienen muchos los medios que fueron ya cortados, algunos por el mismo gobierno ruso, otros por los medios occidentales, donde ya no permiten muchas las conexiones de internet, donde la gente podía expresar lo que estaba pasando allá. Por otro lado, 3 medios independientes en Rusia, por hablar de la cuestión de la guerra, fueron cerrados por el gobierno. Si usted cree que un gobierno no miente, un gobierno no tiene por qué cerrar otros medios. Por otro lado, se pregunta usted, entonces, ¿por qué Occidente le cierra los accesos a RT? O sea, esto es una guerra de medios. Aquí yo no voy a favor de ninguno de otros, pero obviamente en Rusia usted no puede hablar de la guerra, tiene que hablar obviamente de una operación militar especial. Y lo hemos dicho hasta la saciedad, y vea si es o no es así. Que si la historia, que sea que si usted va a buscar la historia, va a encontrar, tiene que llegar hasta la década de los años 30, la gran hambruna y la muerte de los ucranianos por parte de los rusos. Tiene que ir más atrás también a la época de los rusos. Tiene que llegar inclusive a la Segunda Guerra Mundial y ver cuántos ucranianos se fueron al lado de Hitler versus cuántos ucranianos se fueron al lado de la Unión Soviética de Stalin. Se fueron más. 250.000 con Hitler, más de 3.5 millones se fueron con Stalin. Y así, de hecho, hubo muchos más soviéticos, más de 1 millón y pico de soviéticos, de gente que era de la Unión Soviética, que se unió al ejército de Hitler. Eso no se lo dicen, ¿verdad? Pero yo se lo traigo y usted verifique. Hay mucho que aprender. Aquí la gente, usted ve esos analistas diciendo cosas en YouTube, en televisión y todo. No saben un pepino en golo de la cosa. Y no es que uno lo sepa todo, yo no lo sé todo. Simplemente uno se ha dado la tarea por muchos años, por la cuestión que, no, por obviamente la cátedra, la universidad y todo, de tener que estar relacionado con ese tipo de información. Lo que uno tiene que hacer es divulgarla y pedirle a la gente, busque información. No se banderice, porque lo que pase con Ucrania y Rusia, claro que nos afecta. Pero ni usted es ucraniano ni yo soy ruso. Ni yo vivo allá ni usted tampoco. Usted vive donde vive. Yo vivo acá, en Estados Unidos. Yo vivo en Puerto Rico sobre todo. Y vivo en Estados Unidos porque así es como nos tienen supuestamente legalmente tomados, políticamente controlados. Pero la realidad es esa. Y yo no voy a abogar por cosas que realmente están más allá de nuestro alcance. Así que, claro con eso, despierto a toda esta situación. Vamos a ver qué pasa más adelante. Yo los dejo aquí. Mañana estoy con Rubén Sánchez a las 11:30 de la mañana. Por si alguno de ustedes están interesados en ver lo que voy a hablar con Rubén. No sé qué vamos a hablar, pero bueno. También, antes de irme, les digo lo siguiente. Recuerden que este sábado 26, voy a estar en Cabo Rojo. Vamos a estar allá ofreciendo nuestra conferencia precisamente Extinción. Este sábado 26 a las 8
de la noche. Y va a ser en La Vaca Enfurecida. Restaurante La Vaca Enfurecida. Ahí va a pensar como la vaca que está rabiosa, que está molesta, pero es La Vaca Enfurecida. Eso es en el poblado de Boquerón. Vamos a estar a las 8 de la noche. Para información o para que puedas estar con nosotros allá, te puedes comunicar con mi producción al 787-579-8600. Apunta y date la vuelta y estate conmigo allá. 787-579-8600. Mensaje de texto o llamas en horas laborables. Extinción totalmente audiovisual en el poblado de Boquerón, en La Vaca Enfurecida, el restaurante La Vaca Enfurecida, este sábado a las 8 de la noche. Estás más temprano allá, disfruta, come, bebe, hablas con nosotros y después vamos a la conferencia de impacto. Gracias mis amigos por haber estado conmigo una vez más. Les agradezco como siempre su sintonía aquí en este canal, en YouTube, y a mis amigos acá en el Facebook Live. Gracias y los espero allá el sábado a las 8 de la noche en La Vaca Enfurecida con Extinción. También les digo lo siguiente, mis amigos. Estése temprano, porque yo, obviamente, como todo, de su límite físico. Estamos el viernes acá a las 8 de la noche, conmigo vía telefónica el ingeniero Orlando Pla. Eso es todo por hoy. Gracias por estar conmigo en Pensando en Voz Alta. Compartan este video a los que quieran ver otros ángulos de la discusión y de la realidad del mundo y de las preocupaciones que yo tengo. Por eso hablo de la extinción. ¿Oyeron lo del agua? ¿Oyeron lo demás? Hay tantas cosas, todo eso y mucho más. Vamos a discutir allí en Extinción tipo cine. Recuerda, 787-579-8600 y te lo digo una vez más. Sayonara, se me cuidan mucho. Gracias.